Gabriel Ruiz Mella, Daniel Said. Romero Padilla, Maricel. Ornella Sherman, Santiago Fabián. Francis Quevedo Madalena. Y El objetivo principal es lograr sincronizar una estación de radio por la amplitud modulada y se va a lograr porque por las ondas de radio que se transitan en el aire. Para ello generamos un radio de galena que no necesita de una corriente de batería más que material dinámico. El marco teórico, el principio físico es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético se compone por ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En el que a nosotros nos interesa el día de hoy son las ondas de radio. Las ondas de radio pueden medir de 3 kHz hasta 300 GHz y pueden transportarse desde 1 milímetro de distancia o hasta 100 kilómetros de distancia. Las ondas de radio se transportan por muchos medios, algunos son en aire o el vacío, se transmiten a la velocidad de la luz y estos son cuando su onda es más corta, su longitud es más larga, y cuando la onda es más corta, la longitud es también más corta. Al revés, pero no recuerdo bien. Así era, creo que lo dije al revés. Bueno, eso es todo sobre el espectro electromagnético. La amplitud modulada es una técnica de transmisión de señales que permite que la amplitud de una onda portadora varía según la señalización de información. Con esto permite que se pueda transmitir audio o que se pueda ver datos a larga distancia, y también la señal de información se multiplica con la amplitud modulada, multiplica con la onda portadora de alta frecuencia, permitiendo la transmisión. ¿Ven pasando los chiquitos? Una por fila. Y al guapo del medio de las dos. Ok. ¿Puede prestar atención? Eso se supone que es un radio de galena. De los chidos, pues. O sea, de nosotros cuando llegamos a nivel, pues. Es de los más elaborados de los que estaban en ese tiempo. Pero que es una radio galena, pues para que no sepan. Es uno de los primeros dispositivos para captar las señales de onda de la radio. Se originó a principios del siglo XX, más o menos ahí por el 1910. Y se originó aún cuando... En esa época también se había originado la radiodifusión, entonces apenas estaban dando los inicios. Antes pues no existían las radios comerciales, por lo que la gente usaba este tipo de radio, porque se supone que eran de bajo costo, se supone, eran fáciles de hacer y además funcionaban sin electricidad. Es por lo que se usaban en una herramienta importante para el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas. Ese es otro ejemplo de cómo era. Se llama radio de galena porque utilizaban un metal de galena, que es ese que pueden ver en la pantalla. Era un mineral que su opción era dividir entre el audio y la señal de radio para que así pues, se pudiera escuchar. Funcionaba como un diodo primitivo, pero pues con el pasar del año se sustituyó por algo más barato, que fue un diodo de germanio, que eran más estables. ¿Cómo funciona? Ahí es donde el diagrama. El funcionamiento de la radio, básicamente, tienes una antena, el cual recibe las ondas de radio que se llaman AM, mediante una bobina y un condensador variable, se podía seleccionar cuál es la estación que podías escuchar. El diodo o el cristal funcionaba, pues como ya les expliqué, para separar el audio y la señal de onda, y se usaba un transformador de audio, que ahorita vamos a hablar de eso.
el cual así adaptaba la señal para que se pudiera escuchar mediante el audífono. Ese es el transformador de audio que les comento. Este transformador es súper viejo, entonces ya es muy difícil de encontrar, aparte de que es muy caro porque pues ya no se hace. Ajá. Es all money. Como pues ya ahora se usan microprocesadores y otros circuitos de seguridad, Hola, Ariana. pues muy, muy Debe ser de difícil recargadera. encontrar un reemplazo. Y no sé a quién se le quemó. Sepa. Bueno, castores, como primer prototipo presenta la imagen que te dije. Como primer prototipo teníamos hacer LSS Project. tenemos que esta es la antena que capta y percibe las señales AM. Esta es la reglita para conectar el circuito. La varita de ferrita con el cable de cobre esmaltado. Cables para hacer conexiones, el diodo Schottky, y aquí tenemos, está súper chiquito, el diodo de germanio, porque somos de los dos. Les diré por qué también hice eso. Al momento de conectar aquí el transformador, sucedió que lo iba a soldar. No, bueno, hice algo. Y he conseguido el transformador LT44, que es el que se necesita específicamente para radios de galena. Y aquí también estaba conectado el condensador variable para cambiar de estación. Entonces yo vi otra solución. Al no tener el ¿cómo se llama? Transformador de audio. Este funciona. El otro diagrama. Ese es un diagrama súper sencillo. Voy a aprender de electrónica. Funciona con un tubo PVC y le di 30 tabs y 90 tabs. Se juntan estos dos tabs y se junta al diodo de germanio el anodo y el cátodo con el auricular. Conseguí un adaptador para no cortar el auricular de alta impedancia. Y el tab de 90 contiene la tierra, que esto simularía la tierra porque tendríamos que clavar una vara de metal de más o menos 2 metros en la tierra y de ahí conectarla a nuestro circuito para que agarre la electricidad. Y el tab de 30 contiene la antena. La antena debe ser alrededor de 5 a 15 metros, lo cual pues no, con cable de cobre esmaltado pues no se podía. Hice lo que pude, hice un cable como más grueso para que agarrara mejor la señal. Y pues, ¿qué les puedo decir, muchachos? No funciona. No funciona. Yo sé el por qué. Primero por la tierra y porque ya no se encuentran fácilmente las señales de amplitud modulada. No. Falta el baile. Para dar como cierre esta presentación, por medio de las infografías se rescataron los puntos clave que se tomaron para la construcción del dispositivo. El reloj de galena fue un gran propulsor para entender mejor cómo se transmitían las ondas electromagnéticas. Gracias. Dándonos así la primera, por así decirlo, forma de comunicación utilizando estas ondas, como esta radiodifusión, por una transmisión de ondas. No te muevas, güey, estás moviendo el dedo. Estos principios nos ayudan a conocer un poco más sobre cómo funciona Por favor, de las ondas, cómo se transmiten, cómo recibirlas y cómo decodificarlas para así obtener el uso que está destinado. Ya, ahora sí. Y ahora sí. Sherman, baila. Genial. Les voy a dar su calificación. El siguiente